Diviértete este día de Halloween creando tu propio bolso impermeable para ir de trick or treat. Para crear tu bolso necesitarás lo siguiente: tijeras para cortar tela, media yarda de vinil, media yarda de cualquier tela para el exterior, marcador, alfileres, regla y máquina de coser regular. El primer paso es medir 2 cuadrados de 14 pulgadas por 14 pulgadas, tanto en la tela de vinil, que va a ser la que vamos a utilizar para el interior, como en la tela del exterior. Marca y recorta. Una vez recortes uno de ellos, puedes utilizarlo de molde para cortar la otra tela. Una vez tengas 2 piezas de la tela de vinil para el interior y 2 para la tela del exterior, en las esquinas inferiores vamos a marcar 2 cuadrados de 2 pulgadas por 2 pulgadas cada uno. Con esto vamos a poder hacer un fondo falso. Recorta por los 2 cuadrados en todas las capas. Para los manguillos voy a cortar 2 pedazos de 20 pulgadas de largo por 3 de ancho. Ese largo lo puedes modificar según deseado. Estas son las 2 tiras que vamos a utilizar como manguillos para nuestro bolso. Para crear nuestro bolso vamos a coser a media pulgada del borde, tanto en el forro como en la tela de exterior, en ambos lados y en la parte de abajo. Para poder voltear el bolso una vez lo forremos, deja una abertura en la parte inferior de la tela de forro de aproximadamente 4 pulgadas de largo. Para hacer los manguillos, dobla a 1 pulgada y nuevamente a 1 pulgada y cose en el borde. Para lograr hacer el fondo falso, en la parte donde cortamos el cuadrado, simplemente vamos a abrir y coser una puntada recta en diagonal. Vamos a hacer esto en las 4 partes, las 2 del forro y las 2 del exterior. Una vez tengas el bolso y su forro hecho, lo próximo es coser los manguillos. Yo los voy a colocar aproximadamente 3 pulgadas del borde y los voy a coser derecho con derecho para que cuando lo voltee quede bonito. Una vez hayas cosido los manguillos derecho con derecho, en el interior de la pieza que va a quedar por afuera, voltea esa pieza, colócala con el derecho hacia afuera e insértala en el forro. El forro lo dejamos al revés, el exterior al derecho y lo insertamos dentro del forro. El próximo paso va a ser coser todo alrededor de este cilindro, uniendo lo que son las costuras del forro con las costuras del exterior. Luego de haber cosido en la parte superior el forro con el exterior, vamos a meter la mano por el hueco que habíamos dejado en el forro y vamos a voltear la pieza. Por último, vamos a cerrar a máquina con una puntada pequeñita el hueco que habíamos dejado y colocamos el forro hacia el interior. Este es el producto final, ya tienes un bolso para ir de trick or treat en Halloween. Además, si utilizas telas de otros estampados, puedes utilizarlo como un bolso para todo el año.